Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente aquí con ustedes para compartir un pasaje de la palabra de Dios. Y en nuestra serie de devocionales, compartiendo la palabra, buscando su rostro, que se llama nuestra serie de devocionales, llegamos hoy al seguimos en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Y gracias a Dios que el tema que vamos a abordar hoy es el de la Cena del Señor. Un tema bien importante en la vida de todo cristiano. Lamentablemente, la Cena del Señor está siendo tomada indignamente por falta de conocimiento de lo que significa tomar la cena. Muchas personas en las congregaciones la están tomando sin meditar en su condición con el Señor. Y Pablo advierte aquí en este pasaje sobre el problema que es tomar la cena indignamente. Quiero que vaya conmigo y vamos a compartir los versículos del 23 en adelante en 1 Corintios 11, versículos 23 en adelante. Vamos a leer hasta el 34, pero vamos a ir viéndolo parte por parte. Dice la palabra de Dios, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y vamos a compartir algo sobre estos dos versículos. La iglesia primitiva recordaba que Jesucristo fue quien instituyó la cena del Señor la noche de Pascua. Y esto es lo que enseña el apóstol Pablo aquí. Así como la Pascua se celebraba para la liberación de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel, en la Cena del Señor se recuerda la liberación de nuestros pecados por medio de la muerte de Cristo. Y fue el mismo Señor Jesucristo quien instituyó la cena. Y quiero invitarlos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 7 y 8, nos muestra cómo el Señor instituyó la cena antes de ser entregado, antes de su crucifixión. Dice la palabra de Dios, Lucas 22, versículos 7 y 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que comamos. Note aquí lo importante en la ceremonia esta. El Señor Jesús mandó a 2 discípulos a preparar los elementos de la cena. Esto es bíblico y es importante seguirlo. Y fue el mismo Señor Jesucristo el que dio las instrucciones para la cena. La participación en la cena del Señor es importante en la fe de todo cristiano, ya que nos acerca al Señor y entendemos que al acercarnos nos fortalece espiritualmente recordar lo que significa la cena del Señor. Note, he dicho recordar. Cuando tomamos la cena, recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo
por nosotros en la cruz del Calvario para librarnos de nuestros pecados. Miren el versículo 25, lo que dice aquí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta su venida. Tenemos que ver esto con mucha calma. ¿Qué significa el nuevo pacto? Usted puede escuchar mucho acerca de pactos. El hombre no es capaz de hacer ningún pacto con el Señor. Es el Señor el que hizo el pacto con nosotros. ¿Qué significa este nuevo pacto? En el Antiguo Testamento, la gente podía acercarse a Dios solo por medio de los sacerdotes en un sistema de sacrificios. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz trajo consigo un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Ahora podemos acercarnos a Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. No tiene que ser a través de una persona, porque nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Ahora todos podemos acercarnos a Dios y comunicarnos con Él. Comer el pan y beber la copa muestra que estamos recordando la muerte de Cristo por nosotros y renovando nuestro pacto para servirle. Recordamos su muerte, pero también el versículo 26 aquí nos habla de que hasta su venida, o sea, recordamos su muerte, pero también recordamos que Él va a venir por nosotros. En la cena del Señor recordamos lo que Cristo hizo y por qué lo hizo. Si la cena del Señor si la cena del Señor se convirtiera en un ritual como lo están haciendo mucha gente hoy y se convierte en un hábito simplemente, dejaría de recordar lo que Cristo hizo por la humanidad. Perdería el significado si lo siguen haciendo como un rito. Es una ceremonia muy, pero muy celestial. Es una ceremonia muy seria. No es para tomarlo a la ligera. Los hermanos de la iglesia de Corinto estaban celebrando fiestas y comían y bebían y todo esto. Y el apóstol Pablo los reprende duramente por esto. La cena del Señor es una ordenanza y es una ceremonia que debe tomarse en serio, no como un rito. ¿Cómo debe tomarse la cena? Veamos algunos pasos que debemos tomar. Para tomar la cena del Señor, número 1, debemos participar con una actitud de arrepentimiento. Número 2, deberíamos tomarla dignamente, con reverencia y respeto al Señor. Número 3, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos pecado sin confesar. Usted no puede tomar la cena si usted tiene pecado sin confesar, porque la tomaría indignamente. Número 4, deberíamos considerar a otros, participar en la cena del Señor en orden y unidad. Jesucristo lo hizo con sus 12 discípulos. Nosotros debemos estar unidos en amor, siendo del mismo sentir, habiendo confesado nuestros pecados, todos nuestros pecados al Señor. Debemos estar seguros de que estamos limpios de pecado en el momento que vamos a participar de la cena del Señor. Por eso Pablo llama la atención de que cuidado con tomarla indignamente. Miren lo que dice, sigue diciendo la palabra de Dios en 1 Corintios 11, versículos 27 al 34. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí Pablo está hablando del tema de que los corintios lo celebraban, la cena del Señor la celebraban como una fiesta, como una comida. Comían y bebían. Y él está hablando de la seriedad de lo que es la cena del Señor. Las personas, cuando vamos a tomar la cena del Señor, debemos hacerlo en comunión como creyentes, en comunión con el Señor. Tomar la cena del Señor indignamente es tomarla sin realmente entender su significado. Por eso Pablo dice, si nos examináremos a nosotros mismos, antes de tomar la cena, debe darse un tiempo para examinar, que cada uno se examine a sí mismo. Y si hay pecados que confesar, hacerlo. Si hay problemas con otros hermanos, poner en orden esos problemas, ponerse a cuentas con el Señor y con tus hermanos. De lo contrario, la tomarías indignamente. Y dice Pablo, unos se duelen, unos están enfermos y otros duermen. Eso es disciplina. Ese es juicio de Dios por tomar la cena indignamente. De manera que tengamos cuidado con esto, cómo debemos tomar la cena del Señor. Debemos tomarla regularmente, pero hay que analizarse. Otra cosa, he escuchado por ahí que van a tomar la cena y cada uno lleva los elementos para tomarla. No. El Señor Jesucristo mandó a 2 discípulos a preparar los elementos de la cena y comieron juntos, la tomaron juntos. Así debe hacerse en la iglesia. 2 discípulos deben preparar las cosas, los elementos, y debe tomarse allí, todos juntos. Tenga cuidado cuando vaya a tomar la cena del Señor. Asegúrese de estar limpio de todo pecado. Asegúrese de estar bien con sus hermanos. La cena del Señor es una de las 2 ordenanzas que ha dejado el Señor. La otra es el bautismo. Y la cena del Señor, sus propósitos principales es la comunión unos con otros, la comunión con el Señor, recordar el sacrificio de Cristo en la cruz por la humanidad y recordar que el Señor Jesucristo un día va a volver. Le dejo con esta meditación. Que el Señor le bendiga.